Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Micrófono Podcast. La verdad que estamos muy agradecidos con el apoyo de cada uno de ustedes. Y si quieres apoyarnos, recuerda suscribirte, darle a la campanita, regálanos un me gusta y compártelo a todos tus amigos. Las cosas buenas se comparten. Chicos, vamos arriba. Pamela. Vamos arriba, señores, como siempre, patrocinándonos nuestra querida doctora. Y mi doctora, mi favorita, ella es gineco-obstetra y trabaja unos scans para el bebé cuando usted esté embarazada, un 3D que es súper chulo, así que tienen que ir para allá. Está ubicada en el tercer nivel de la Clínica La Concepción y también está aperturando un No, nuevo ya no está consultorio. aperturando, ya eso está ready. Aperturó, perdón. En el home, señores. Tienen que visitarla por allá, esas personas que son de Santiago. Entonces, no, y de aquí que va mucha gente también. Sí. Entonces, Tel Sí. Solution, todo lo que usted necesite que tenga que ver con tecnología, accesorios, celulares, regalitos, muy chulo. Así que ya saben. Vamos a esto, Laida Vamos a Vargas. esto, definitivamente. Esta temporada me tiene a mí enamorada Sí. porque es artística. Sí, totalmente. Entonces, hoy tenemos un episodio súper interesante, como siempre. Tenemos con nosotros un fotógrafo de moda y artístico. Ha participado en varias ediciones de revistas nacionales e internacionales. También en un portal digital, Vogue, y un sinnúmero de cosas más. También va a tener lo que es su propia exhibición, pero eso nos lo contará él. Con nosotros, Yomán Núñez. Bienvenido, Yomán. Hola, 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 muy buenas noches a todos, un placer. Sí, hoy tenemos un momento bien chulo donde vamos a estar hablando un poquito sobre, un poquito sobre mí Un directamente. poquito de todo, ¿verdad? Sí, sí, directamente. Totalmente. Yoman, de verdad que sabemos que tú tienes toda una trayectoria. De hecho, leí por ahí que tú tienes más de 17 años en esta área. Sin embargo, quiero conocer, o queremos, mejor dicho, todos, conocer un poco más de ti, de tu niñez, de dónde vienes, cómo logra a lo que has llegado hasta hoy. Cuéntanos un poco de tu niñez. Sí, mira, directamente ha sido todo como, yo entiendo que son los valores que me han inculcado desde pequeño. Siempre estuve participando en los eventos de la iglesia, siempre estuve en las actividades artísticas. Cuando pequeño, ya refiriéndonos al arte, cuando pequeño yo tenía un tema que siempre me movía mucho y cuando mis padres me corregían, yo me tracaba en la habitación a dibujar. Muchas veces O pasaba sea, eras porque respetuoso, ¿verdad? más o menos, más o menos. Pasa mucho también que papi trataba de protegerme en el sector que vivía, como ¿En qué todo. sector tú vivías? Yo nací en los Multis Viejos, muy orgulloso de mi barrio, ¿verdad que sí? Multis Viejos. Entonces, siempre los padres tratando de conseguir lo mejor para sus hijos, educarlos. Yo no comprendía lo que él me decía y lo que hacía era que me trancaba en la habitación, me mordía un poquito como que los labios, cosas que pasaban natural a mí, simplemente me inspiraba, dibujaba y ahí como que la magia fue fluyendo de manera empírica directamente. ¿Y qué materia te gustaba? Porque el arte, o sea, ¿desde pequeño te gustaba el arte o no? Mira, yo era pelotero, ¿Cómo? sí, era pelotero, inicié un poco tarde y eso afectó mucho el avance, el desarrollo, cómo tú manipulabas el bate, el guante y demás. Pero llegué a jugar muy bien, de verdad que sí tengo varios honoríficos al respecto, pero siempre he tratado de desarrollar la disciplina y como que de cada eventualidad que participé le saqué como que lo positivo y la pelota nos enseñaba mucho a trabajar en equipo y por ahí todo fue partiendo, pero siempre muy interesado en la parte de las bellas artes. En las escuelas, en los institutos, yo siempre era el que dibujaba los logotipos de los colegios. eh, También pasaba que en un momento tuve un cierto acercamiento con Bule y con Cayoya. Inicié con Cayoya en la parte de artes manuales. Cuando yo estudiaba en la Padre de la Marcha nos llevaban Para los que no siempre. son veganos, esos son profesores de La Vega, Sí, conocidos íconos veganos. sí. De manera inconsciente, cada vez que yo veía a Cayoya agarrar el barro,
a jugar con sus caretas, luego nos daba clases de pintura. De manera inconsciente, como que todo eso iba marcando en mí, como que todo poco a poco se fue uniendo. Luego pasaba que en un momento yo salí, iba a estudiar a la biblioteca municipal. Cuando salía de ahí, yo siempre pasaba por el Museo de Bule y veía sus obras, veía sus caretas y siempre admirando ese tipo el arte de manera general. Entonces, en alguna etapa tenía ciertas carencias para poder inscribirme en esas instituciones y participar. Luego, como hoy me recuerdo que me inscribí en Bellas Artes, ya en esa misma etapa, y ya tengo como 4 clases que he recibido y estoy haciendo mi primera clase de dibujo a carboncillo. Y cuando voy caminando muy contento, con ese entusiasmo de entregar mi trabajo, mi primer trabajo de dibujo a carboncillo, estoy viendo que hay un corre-corre, que se están llevando la computadora, que se están llevando las pizarras, que se están llevando la butaca, y yo no sé qué pasa como niño al fin. Y era que había un cambio de gobierno y se llevaron todo. Oh, padre. Y adivinen qué hizo el niño con ese trabajo. Para atrás, para su casa con él. Wow. O sea, fue un tema que me marcó mucho, de verdad que sí. Pero coméntame un poquito, porque me imagino que en el ámbito donde te desarrollaste, que no necesariamente clase media ni alta, sino media baja, no se veía mucho en tu barrio ese tipo de cosas, personas que iban a Bellas Artes. O sea, ¿cómo te sentías tú con tus amiguitos que no necesariamente estaban en esa línea? Me imagino que tú eras parte de la excepción. Sí pasaba, pero como yo era deportista, como que yo podía hacer multi. Yo podía hacer como que muchas cosas bien. Trataba siempre de lo poco o mucho que podía hacer en los grupos juveniles. Creo que los grupos juveniles marcaron mucho allá en la Sagrada Familia. Siempre había un tema que llevar a la iglesia, los mismos grupos, la junta de vecinos. Yo como que siempre estaba participando y como que ese tipo de cosas yo no la veía como que difícil. Simplemente yo lo disfrutaba lo que hacía. Y siempre estaba como que en los grupos, en las cositas y en mis momentos libres dibujaba. Pero ¿qué soñabas en ese momento? ¿Soñabas ser lo que eras hoy o soñabas ser pelotero? Eh, Soñaba ser pelotero, honestamente. Honestamente sí, me inclinaba mucho por la pelota. Un sueño que directamente no cumplí, pero sí cumplió el objetivo que tenía de vida para mí. ¿Qué pasó con la pelota? Cuéntanos a ver. La pelota, yo estoy en una etapa ya donde ya me mandan para el estadio, ya tengo 16 años, 17, y cuando estoy en el estadio, me envían al gimnasio, sí, me envían a hacer ejercicio. Entonces en el gimnasio, el primer mes, en vez de aumentar, veo que bajo como 15 libras. Wow. Entonces, ¿qué sucede? En esa etapa se usaba que había muchas personas que patrocinaban jóvenes con las proteínas, con las cosas. Entonces, en mi casa dio un giro todo. Mi papá de pasar a ser supervisor de Bermúdez, del país, pasó a tener un negocio familiar, ciertos cambios financieros. Teníamos en este caso una pollera que con mucho cariño le damos servicio a muchas casas, negocios. Era un negocio familiar que trabajamos todos. Yo trabajaba con papi desde los 12 años. Yo andaba en un motor regando pollo. Pollo vivo. No, pollo muerto, en funda. Pollo matado. Sí. Entonces ahí aprendí mucho de la parte de los negocios. Eso me lo inculcó mi papá desde pequeñito. Cuéntanos un poquito, ¿qué aprendiste? Bueno, me gustaba mucho, aparte de todo eso, yo tenía mis técnicas para generar mis ingresos. Una era que yo era que administraba el efectivo. Y a mí me encantaba eso, mover mi pesito, porque tenía para comprarme jugo, mi cosita, constantemente. También a veces pelaba mi molleja y siempre me dejaban mi propina. Entonces ya llegó el momento donde yo era el que administraba el negocio con papi, junto con papi, de manera general. Ya yo solamente estaba en caja, cobrando, viendo qué faltaba, qué se iba a comprar después, y todo fue como que evolucionando eso.
a veces los tigres en el barrio me relajaban. Él dijo el pollero, él dijo el pollero. Y yo le hacía así, pero mira, con 500 y tú sin uno. Sí, y después él dijo el pollero en el barrio, el que tenía la pasola. Y siempre como que mis padres estuvieron ahí. Y llega una etapa donde hay como que una competencia de unos grupos en el mismo barrio. Mira, no quiero desaprovechar lo que él acaba de comentar, porque la verdad que ahora con el tema de los bullying, Sí. y que cualquier cosa es un bullying, y posiblemente ese tipo de bullying ahora mismo afecta a cualquier joven, pero me encanta la forma como reaccionó. El hijo es pollero, pero tengo 500. Tengo 500 que tú no lo No tienes. sin ni uno. Muy Sí, bien, la verdad que entonces, yo siempre era... siempre tenía como que mi menudito para ese tipo de cosas. Desde muy pequeño. Siempre estaba ready. Pero era porque trabajaba. Sí, Tú te lo sí, ganabas. yo estaba ready siempre. Entonces pasa que llega una etapa que yo le digo, papi, yo estoy como que interesado en el diseño gráfico. Ya yo tengo como 16 años. Sí, como 16. Y papi me dice que tú necesitas. Y yo, viejo, voy para allá a trabajar fuerte esta semana. Cómprame una computadora. Y mi padre hicieron un esfuerzo, me compraron mi computadora. Que todavía creo que desde esa etapa yo veo a ese señor y yo creo que le quedamos debiendo como 1.500 pesos desde aquella vez y me recuerdo eso. Entonces, Una pregunta, Yoman, y disculpa la interrupción. Diseño gráfico en ese tiempo no era algo tan común. Entonces, ¿cómo se te ocurre técnicamente diseño gráfico? Porque había gente que pasaba trabajo a computadora, que te hacía un logo porque sí, pero como que la formalización de la palabra técnica de diseño gráfico como que no existía en ese momento. mira, diste en un clavo muy importante porque el diseño gráfico en esa etapa, yo le dije a papi, yo quiero hacer eso. Pero, señores, ni YouTube. Ujú. O sea, para tú ver YouTube, tú tenías que ir donde fulano y fulano enviarte donde fulano y era un proceso. En su momento logré instalar el programa, pero lo más difícil de todo fue, y hay algo que pasó en esta misma plaza, voy a ver si lo logro mencionar más para adelante. Lo más difícil fue de que yo no sabía, ni siquiera tenía quien me dijera cuál era la opción para yo escribir un texto. ¿A quién le pregunto? Si no hay medios, no hay internet, el internet que había era muy, muy, muy escaso, o había que, era muy segmentado en esa etapa, Claro. el internet. Entonces, yo tuve que automáticamente llevar un lápiz, y hice un cuadrito con el lápiz dibujando, y vi que ¿Qué eso... programa era? Adobe, no, Corel. Corel Draw. Y sucede que cuando yo lo cierro, los nodos, que esto es más técnico, veo que le puedo cambiar el color. Y yo veo esto, oh, qué chulo. ¿Y qué tal si yo hago mi propia tipografía? Entonces, a yo no tener el conocimiento, yo empecé a hacer todo lo que yo hacía con mis propias tipografías. Hasta una letra, un corazoncito, todo lo diseñaba yo, dibujando con el mouse en la computadora, automáticamente. Todo era personalizado. Y empírico. Sí, todo totalmente empírico. Por ahí partió todo. Entonces hubo una competencia en el sector, se crearon dos grupos. Otro grupo, había una persona que ya era más informático y sabía manejar la tipografía y hizo un trabajo. Como dicen por ahí, para opacar el trabajo de nosotros. Y me dice uno de ellos a mí, tú eres bueno, pero el problema tuyo es que tú solamente lo haces en dibujo y nosotros lo hacemos digital. Ay, me dieron durísimo con esa. Y mira, y es familia tuya. ¿Verdad? Sí. Ay. Eso fue Álvaro Sánchez Ay, que me mi tiró ese madre. pedazo, tú sabes. Y nada, yo le digo, tú verás, y papi me voy a comprar la computadora. Y vengo yo y hago esa ilustración. Me fajo a dibujar, preparo una estrella, una cuestión, una cosa. Y todo el mundo loco, y que haría después todo el mundo el trabajo que nosotros realizamos. ¿Pero el diseño prácticamente. gráfico se estudió en la universidad o no? ¿Fue un técnico? El diseño gráfico yo lo fui aprendiendo según fue evolucionando. Llega una etapa donde participo con un gran diseñador llamado Mariano Payano, que fue mi mentor, una estrella, ahora se dedica a parte de empaques directamente, que formó muchos jóvenes. Y yo estuve con él y él vio esa virtud de que yo dibujaba
los logos y me dijo, el único que me puede entender eres tú aquí. Yo quiero que tú trabajes conmigo. Y yo, ¿por qué yo? Y empiezo a trabajar con él. Ahí entra mucho trabajo de muchas marcas. Ya yo empiezo a ver las líneas gráficas, identidad corporativa, la aplicación de marketing dentro del diseño. Y ahí empieza todo lo que tiene que ver con eso. Entonces llega una etapa donde me separo de lo que es el diseño gráfico y empiezo a trabajar en Encima Comunicaciones, en Viva. Ya el joven se está ganando hasta 5,000 pesos todos los días en ciertos negocios que realizaba allá mismo porque me lo permitían. Y como que se fue todo en una etapa, desapareció el arte directamente. Y estábamos más enfocados en Llegó el dinero. el dinero. Sí. Entonces, pasa el tiempo, y se me grabó una frase en un momento que nos decía el padre Vargas en la iglesia, que la persona como que valen más o menos dependiendo el concepto de miseria que tienen de sí mismo. O sea, como que tú te estás mirando tú al espejo y te estás enfrentando con tus valores, con tus propósitos. Y eso me trabajaba muchísimo. Entonces, de repente estoy en Viva, me gané el mejor vendedor de toda República Dominicana en el mes de las madres. Tengo mis premios, mis cosas. Luego entró una persona a trabajar conmigo y ahí fue donde me jaló Mariano. Y yo empecé a trabajar mi logotipo, llegaba un poquito tarde a la Pero empresa. no sé, a ver, mientras tú estabas en esa empresa de telecomunicaciones, X, ¿tú sentías que eso no era lo que te gustaba? No, yo sentía que no que estaba pasando por el mundo, no viviendo. O sea, esa no era tu pasión. No. Tú todavía sentías que ese niño que quería diseño gráfico estaba en ti todavía, ese deseo. Sí, estaba ahí. Siempre estaba ahí. O sea, que tú estabas haciendo comercio y no estabas haciendo arte. Entonces, Ajá. probablemente te iba muy bien, tú le ponías mucho empeño porque está dentro de ti hacer la cosa correcta, pero no te estaba llenando. No me llenaba. Yo tengo una pregunta. Me dejaste pensando cuando dijiste la parte en donde tú le dices a tu papá que tú querías diseño gráfico. ¿No tuviste algún tipo de encuentro con él, ya que Buenísimo. viene de familia así, negociante, como venían ya de un negocio familiar? Él quizá no quería que tú siguieras esa línea. No, y sobre todo de un negocio con cierta base y estructura. Y que te Cuando iba tú le bien. dices algo que es digital, que necesita una computadora. Para ese En tiempo, ese que tiempo. no todo el mundo entendía lo que era diseño gráfico. Sí, mira que te digo, yo siempre he tenido un apoyo muy grande de mi madre. Cuando yo quería algo, mami le llevaba la contraria a papi conmigo constantemente. Mami siempre estaba ahí disponible, pero papi al final cedía en todo, siempre cedía. Eso sí tengo como valor de ellos directamente. Papi siempre al final cedía. Mi papá siempre le gustaba que fuéramos más mecánicos, más que mover eso allí, poner eso aquí, esto aquí. Yo, papi, honestamente le dije, papi, lo enfrenté una vez, papi, yo no quiero ser pollero. Así mismo se lo dije. Y ahí entra papi y se pone guapo conmigo, que el muchacho que es un vago, que no quiere trabajar, que canto. No Y yo, entendía. sí, ahora ese vago le da un abrazo muy bonito. Qué lindo. Sí. A propósito de eso, ¿qué mensaje tú pudieras dejarle a la juventud que ahora está en un proceso como de mucha inmadurez cuando quiere lograr algo en la vida y se llevan mucho de los padres y quizá no están cumpliendo sus sueños? O sea, ¿qué mensaje tú le Buenísimo. pudieras dar? Mira, yo te puedo decir que me cambió la vida desde el momento que empecé a escuchar a mi mamá y que decidí hacer las cosas correctas. Y cuando yo no estoy presente, tratar de hacer las cosas mejor aún. Porque usted sabe que el ser humano tiene el don de manipulación, tiene el don de hacer muchísimas cosas que pueden influenciar en los demás, incluso hasta a veces sin darnos cuenta. Entonces, esos consejos que nos dan nuestros padres es porque ya vivieron una experiencia. Entonces nosotros con esa rebeldía que nos queremos llevar el mundo por delante, yo aquí presente, incluso tuve 2 accidentes. Tuve uno que fue prácticamente de muerte,
Gracias a Dios estoy vivo por mi hermano, porque me dejaron tirado en... o sea, yo choqué y me dejaron... ¿Pero en qué chocaste? Cuéntale un poquito. Ahí comienzo. Sí. Sí, ¿eh? ¿En qué edad fue eso, más o menos? Fue a los 17 años. Sabe que ya uno ahí se cree un hombrecito, Sí. responsable. Entonces, Brío. hace una etapa de que en mi sector me apodan burón fino. ¿Cómo? Burón fino. Burrón fino. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Es una pieza que tiene la pasola, Ajá. que tú tienes que saber combinar las piezas para que la pasola pueda tener un mejor despegue, un mejor funcionamiento de manera general. Entonces yo con todo ese conocimiento que tenía en las cosas, yo lograba poner que la pasola pudiera correr más. Ok. Entonces me apodaron por ahí. Y llegó al accidente también. Y veníamos del Santo Cerro. Ay, ay, ay. Yo más nunca había bebido romo. Muy bien. Ay. Me dieron un poquito de romo, mis amigos, y yo lo me puse bravo. Y venía de Santo Cerro probando los motores y las cosas. Entonces, en el puente de aquí, ya de Río Seco, había una goma de camión en el medio de la calle en la noche. Bien. Yo venía como a 120. Ay, ay, ay. Entonces ahí choqué y yo no recuerdo absolutamente nada. Solo recuerdo que las personas que estaban conmigo se fueron a acostar para su casa. Uno de ellos le contó a unos amigos. Esos amigos llegaron a mi casa. Pero ellos vieron el accidente y siguieron. Ellos estaban igual que yo no sabía mucho. Pero sí ya. lo vieron, sí lo vieron. Ellos lo vieron. Wow. Y se fueron a acostar, pero lo comentaron. Entonces uno de esos chicos fue a mi casa y mi hermano mayor, tenemos una relación como que cuando nos necesitamos, estamos ahí, full. Y mi hermano mayor se fue con uno de los chicos rápido para el hospital. Cuando mi hermano va camino al hospital, por causa del destino, el vehículo se daña. Mi hermano llegó corriendo allá. Wow. Cuando llega al hospital, coincide que no había luz. Wow. En el hospital. Y Yoman está en una parte como semi arrumbado, desangrándose. Wow. Mi hermano mayor rompe todo ahí bravo, me carga y me saca. Y me monta, cuando sale, me sacó afuera, porque nosotros tenemos familiares que son doctores, donde Deber. Y mi hermano me cargó y me montó en una guagua de Frito Lay que había ahí, le hizo señas y la persona se paró, no sé quién es hoy en día. Me montaron y en la guagua me llevaron a la clínica, ahí me empezaron a trabajar, a darme los puntos, se me despegó esa oreja. Ya. Ay, Dios Tuve un mío. amigo que agarrándome la oreja se desmayó, Ay, Dios un mío. proceso, Una novela fue. una película. Entonces, nada, eso fueron tropiezos que me fueron madurando. ¿Qué aprendiste de esa situación? Que mi vieja me dijo que no me fuera y me fui. Y no obstante eso, sino que todo tiene como que su proceso en la vida y tienes que irlo agotando. Entonces, temas de inmadurez y eso ha ido trabajando, que yo escuché mucho a mi madre y a mi padre también. Y desde que empecé a enfocarme a ver las cosas como yo las ven, y también ahora que soy padre, todo fue evolucionando. ¿Podemos decir que fue un antes y un después de ese accidente? Sí, lamentablemente hemos entrado en ese tipo de cosas, pero ya fue totalmente un antes y un después, porque lamentablemente en la transición de emprender, en esa etapa tuve otro pequeño accidente, ya dejando la adrenalina atrás, me puse a montar bicicleta ¿Qué pasó? Como deporte. como deporte. Ya estoy comenzando con los diseños y ese tipo de cosas. Sucede que pasa que como deporte estoy montando una loma y veo una barranca que no era difícil de bajar, y quien bajó era un profesional primero que yo. Ya esa era mi primer día en la loma. Yo tenía como un mes haciendo ruta directamente. Pues yo me lo encontré muy fácil. Entonces llega el momento donde estoy montando y yo dije, no, yo puedo bajar por ahí. Pues la bicicleta me zumbó para adelante. Y el golpe fue en el húmero del brazo. Cuando me di, lo escuché así mismo que hizo. Ra. Yo como a 2 kilómetros en la loma, desmayado. Ay, Solo. ay, ay. Como con 3 amigos y ellos tenían su bicicleta, tenían todas sus herramientas. Uno trajo la bicicleta y yo pude salir desde ahí
Luego cojo un motoconcho, llego a mi casa, le digo a mi pareja que no pasaba nada, que simplemente era un golpecito. Y eso no podía hacer, no podía ni moverlo. Entonces voy a la clínica. En la clínica me hacen un estudio, dicen que es una frisurita que yo tengo. Luego me despachan a mi casa. Cuando me despachan a mi casa, estoy yo trabajando, todo normal, yo con eso ahí, como que no tengo nada. Sucede que cuando voy a los 24 días aproximadamente a hacerme la otra placa, el doctor me dice, Nelson, mi nombre es Nelson Yomán, su brazo está roto en 8 pedazos. Ay, Dios. Wow. Su húmero está roto en 8 pedazos. Yo, ¿cómo así, doctor? Pero usted me dijo que era una frisurita. Sí, y hay partes de su hueso que se salieron de su lugar. Yo, ¿cómo así, doctor? Usted no me puede relajar con eso. Y pasó que esa era mi realidad. Voy donde un primo hermano que trabaja con tobillo, especialista, y me hacen los chequeos y sí hay que operarme. Y sucede que viene el proceso de la operación. Cuando estoy en la operación me duró 7 horas con 3 especialistas de hombro, porque cuando me están operando había huesos que no aparecían. Wow. Y el hueso principal estaba fuera de su lugar. Y hubo que hacerme, habían sellado en lugares incoherentes donde no iba el hueso. O sea, mi hueso selló a los 20 y pico de días. Hubo que romperme los huesos. Claro. Y hacerme esa parte ahí prácticamente completa nueva vez. Yomán, ¿y qué pasa por tu cabeza en ese momento que tú estás viviendo esa situación? Y se supone que tu herramienta de trabajo es la mano. Y sobre todo, queremos Mano saber derecha. en qué proceso de trabajo tú estabas. O sea, que si ya tú dependías de ti mismo, si tenías que mantener una familia, o sea, para que se entrelace la historia Sí. de que tuviste un accidente, la parte emocional que habla Laida y la parte laboral. Sí, ya era una etapa donde me habían cancelado de Viva, porque entré a una persona y esa persona me apoyó para que me cancelaran, que yo Wow. no había entrado a trabajar. Eso pasa mucho. Por suerte. Por suerte, sí. Entonces, el dinero que me dieron, cuando me cancelaron, lo entré, pagué la universidad, Tu me liquidación. inscribí. Ujú. Me inscribí nueva vez porque mi esposa estaba embarazada. Yo dije que mi hijo... Pero te casaste bastante joven entonces. Sí, 21 años. Yo dije que mi hijo no iba a ser el problema por el cual yo no iba a estudiar. Mi hijo iba a ser el enfoque por el cual yo iba a estudiar. Mira qué buen mensaje. Entonces, ahí continuamos. Tenemos el tema del accidente un poquito más para adelante. Retorno a los estudios. Sí, retorné a mis estudios, sigo continuando. Ahí ya en momentos de graduación prácticamente fue que se me rompió ¿Y la qué pieza. estudiaste? Marketing. Okay. Sí, estudié marketing. Pero me imagino que el proceso financiero, y quiero hablar un poquito de eso de la Claro. finanza, porque es sumamente importante, era preocupante en ese momento, porque estamos hablando de que ya no estás trabajando en esa empresa, te liquidan, tienen una situación con tu brazo que tampoco puede Que trabajar. está estudiando. Entonces, Ujú. ¿de qué tú Pagando. te mantenías en ese interín? De manera increíble, una maestra me comentó que tus primeros clientes eran tus amigos. Entonces el mercadólogo es competitivo. Claro. Ya yo iba por encima porque yo era diseñador. O sea, yo podía competir o sea, un joven que ya podía hasta poder mantener el mismo lenguaje que un maestro de diseño de la universidad, porque la UNFU ya te daba lanzamiento de marcas, un montón de cosas que me ayudaron muchísimo en la carrera actual. Y ya yo me defendía de eso. Entonces, yo dije, pero ven acá. Busqué un cliente para manejo de redes sociales con un telefonito en esa etapa. Ya con eso conseguí lo de la renta del local. Voy y rento un local ahí mismo al lado de la universidad. Entonces, luego que rento el local, digo, mis clientes son mis compañeros. Entonces, los planes y los lanzamientos llevaban diseño gráfico. Entonces, ellos fueron mis primeros clientes. ¿Qué diferenció al Yomán estudiante de sus compañeros? Porque tú eras estudiante igual que ellos. ¿Qué diferenció en que tú fueras diferente? No sé si me entienden la pregunta. Sí. Porque eran todos estudiantes. Sin embargo, tú fuiste diferente. Y tú Emprendió dices- en ese interín. Y dices que manejaba un lenguaje, era autodidacta, igual que los profesores cuando tú eres estudiante. ¿Cuál fue la diferencia contigo y tus compañeros? Yo creo que a mí siempre me ha definido el deseo de superación.
Y hasta hoy en día, por lo menos media hora diaria, yo tengo que estudiar desde pequeño. Entonces, ¿qué tú les recomiendas a esos estudiantes que no están viendo? ¿Qué les recomiendas? Capacitarse. Eh, yo entiendo que la capacitación y la junto con la disciplina y la gestión, o sea, hablo de la acción, son factores que marcan un antes y un después definitivamente, que fue lo que me sucedió a mí. De repente, allá mismo en la universidad yo busqué patrocinios, automáticamente esos patrocinios se los puse en el lado de una gorra, en el frente puse mi logo, hice como 100 gorras y se los regalé a los maestros y los compañeros. Y ya yo escuchaba en la universidad, pero me tienen cansado con ese Yoman. ¿Y quién es Yoman? ¿Y qué es ese Yoman? ¿Y qué es ese Yoman? ¿Qué es ese Yoman? Los profesores me empezaron a dar apoyo, me mandaban los estudiantes. Ya yo estaba en una etapa que, gracias a Dios, nosotros éramos jueces de los lanzamientos de los demás Pero compañeros. párame ahí, que te me fuiste muy lejos. Accidente, modo de vida y esposa embarazada, volverme para atrás porque Claro. ¿qué Eh, estaba pasando con Yoman? Que lo cancelaron, que comenzó una nueva vida cuando lo cancelaron de estudiante y que tuvo un accidente. Esa fue la etapa un poquito más difícil de mi vida, porque cuando me operaron, mi brazo quedó que no sentía. Entonces, dentro de la operación, el brazo yo mirándolo así como lo veo ahora, se me estaba descacarando así. Se me puso negro, me pullaban y no sentía en toda esa área. Los dedos, perdón, sí me funcionaban, pero ya todo negro así. Entonces, el doctor me decía que aparentemente se me lastimó un nervio, el nervio axilar, y él me decía que probablemente mi hombro iba a luxar, que se iba a caer. Entonces, eso era lo que se esperaba. Sucede que, como hoy recuerdo, un amigo que se llama Pedro Encarnación, una persona que se volvió mi hermano, no es mi sangre, pero se volvió mi hermano, y me dijo, olvídese de lo que digan los doctores, el que sabe es Dios. Porque él me vio al séptimo día de operarme, y yo fui y le dije lo que estaba sucediendo, me miró y me dijo eso, saliéndoseme las lágrimas, porque yo estaba tomando unos medicamentos que yo no los controlaba. Los medicamentos que yo tomaba me ponían ansioso y se me salían hasta las lágrimas solas sin yo saber. Yo no sabía por qué, porque yo nunca viví en mi vida como que una depresión, porque como que a mí me enseñaron que usted tiene una situación, tenga 2 chancletazos y tire para adelante. Pero de manera inconsciente estaba viviendo una pequeña depresión. Y nada, todo No continuó. indicada. Sí. Entonces sucede que ahí empiezan unas terapias, tercer mes, el brazo. Todo que depende mucho del optimismo que tú tengas y como tú veas los problemas y las situaciones. Yo creo que eso es algo que ha marcado mucho a mi familia. Y yo, cuando iba a la terapia, yo hacía así. Miren, lo estoy moviendo. Llegaba a mi esposa. Miren cómo lo muevo. Mentira, era yo que movía el cuerpo completo. Una pausita, Yaman, y perdona que te interrumpa. En esa etapa de tu vida, veo que tú eres creyente de Dios. ¿Te cuestionaste con Dios? O sea, le dijiste como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando todo esto? Honestamente, yo creo que es algo que nos pasa siempre. Pero ahora mismo no puedo recordar si eso pasó en mí, porque en esa etapa yo lo que quería era ver cuál era mi siguiente paso de avance ante esta situación. Por ejemplo, de ahí fue que nació, de esa problemática, fue que nació la fotografía. Una Y no, situación y no ves. Interesante, Yoma. La verdad que me llama la atención porque, como te decía, posiblemente ahora mismo alguna persona esté en su cama por un accidente, por una enfermedad y no está vislumbrando un futuro. Sin embargo, tú dices que bajo la situación que tú tenías, que no era un futuro que se estaba viendo muy claro, tú tomaste una actitud diferente. ¿Qué te llevó a tomar esa actitud? eh, siento que vi la muerte pasar. Entonces la frase que el padre me había comentado anteriormente, yo dije que simplemente estaba pasando. Entonces cuando veo todo eso, me hago un autoanálisis y digo, en el diseño gráfico yo marco, pero yo vislumbré como que iban a venir esas IAs, que iban a sustituir muchas cosas. Yo dije, yo tengo que hacer algo que en verdad
yo lo disfrute más, continuaba con esa visión y que marcara de verdad. Entonces me pongo a estudiar en ese proceso mental que tenía. Me compré unos talleres de una carrera prácticamente online en México. Pero ¿cómo lo hiciste? Porque ahora mismo, como decía Lariel, tú estabas bajo una situación financiera y económica porque no estaba trabajando, estaba en un accidente, no podía producir dinero. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué creatividad utilizaste? Ya yo tenía la empresa funcionando y tenía un amigo que la atendía, Ya. que es el mismo joven que estamos hablando. Él me llevaba esos pesitos allá a la casa. Lo que se generaba diario, no Qué lo bien. llevaba. Ok. Sí, y con eso me estaba manteniendo. Y no se puede quedar atrás mi esposa. Mi esposa siempre ha estado ahí apoyando al artista, en las buenas, en las malas. Eh, Mi esposa juega un rol en mí como a un 100% de lo que yo soy hoy en día. Cuando abres la empresa, ¿qué servicio tú empiezas a ofrecer? Entonces, antes de continuar, cabe destacar que mi psicólogo que me sanó y me dio ese entusiasmo fue la fotografía. El estudio de la fotografía, y yo había hecho unas fotos, unas cosas, las editamos en conjunto con Gabriel, las mandamos a diferentes Gabriel, tu portadas. socio. Sí, Gabriel, mi socio, hermano, amigo, siempre está conmigo, apoyándome. También ha apoyado mucho una gran parte de mi crecimiento actual. Y echando para adelante esa visual, yo digo, yo quiero trascender en la fotografía, porque puedo contar, puedo desarrollar una historia. Veo que hay muchas fotografías solamente las personas sonriendo, cuando tú puedes ver, hay una fotografía mía por ahí del pesado, que el pesado, Chulísima esa. que Y vamos a hablar de eso ahorita. tiene una visión muy chula. Entonces, Gabriel y yo llegué a ese momento, hicimos una colaboración donde habíamos editado una fotografía que yo había estudiado, retoque perfect, bueno, como una perfección en el retoque, pero ahí entra como un problemita en mí, porque no me gusta tanto como que todo sea tan perfecto, porque dentro del imperfecto hay mucha perfección. Entonces, enviamos una fotografía, un trabajo que hicimos a una revista internacional, se la mando a mi maestra, una maestra que tuve, que se llama Caroline Becker, una persona que admiro bastante, y ella me da mi computazo y me dice que no, que esa foto le falta para poder enviar, que me pueden banear mi correo si yo mando eso. Y ahí paso otra semana editando, llega el COVID, estoy en el COVID editando, tomo unos talleres con unos diseñadores que le trabajan a Christian Dior, que le retocaban a esa gente gratuito, que lo dieron online, yo lo aproveché y mandamos ese trabajo. Se llama Mirage Magazine, está radicada en Estados Unidos, y yo como mercadólogo le pongo también un título a la revista y se lo enviamos. Le estuve enviando a Gabriel, Gabriel pasaba por mi casa, veíamos, y enviamos la fotografía. Señores, pues yo veo que me responde para atrás que nuestra fotografía ha sido seleccionada, la portada de la revista. Yo no estoy entendiendo todavía lo que está pasando. Pues nada, pasan los días, veo que publican la revista y veo yo con todos estos trabajos internacionales donde habían miles de artistas participando, y yo veo esta plataforma y yo digo, pero aquí es que está mi estrategia. Vamos a posicionarlo internacionalmente para que después mi país me respete, porque esa es una realidad que tenemos. Ese fue tu primer mayor logro. Sí, sí. Ahí fue tú dijiste, por fin. Encontré algo que puedo crear mi propia esencia, mi estilo. En este caso fue un proyecto que desarrollamos en conjunto, Gabriel y yo. Lo menciono porque cuando yo me le presenté con este proyecto, que yo he estudiado en Altos de Chabón, y le digo, mira, quiero hacer este tipo de revistas, así, así, quiero un maquillaje de fantasía, y me la acerco y veo ese trabajo tan genial. Yo digo, este tipo me va a cobrar todos los cuartos del mundo. Y pasé donde otros maquillistas, aquí en La Vega, me dijeron que no. Y la persona que en verdad tenía más talento y mejor desarrollo, automáticamente me dio la mano. Me dijo, vamos a colaborar. Y ahí creamos una estructura de diseño en la fotografía, que combinamos ambos valores. Entonces ya luego yo parto y también desarrollo algo muy personal, porque soy un poquito revolucionario.
muchas personas ven pobreza donde hay mucha felicidad. Estamos un poquito equivocados y yo quiero mostrar eso al mundo. Desglósame eso que tú dices. Eh, Mira, por ejemplo, justamente cuando acabó el COVID, hay una fotografía que está en mi perfil que se llama Mamá Vía. Hay una señora como de 80 y pico de años, casi 90, que está todo el mundo con el tema del COVID, del COVID, del COVID, pero ya la cosa había aflojado, algunos iban a la playa y demás. Y yo veo a esta señora con una mascarilla puesta y con esta felicidad, porque lo veía en sus facciones, Expresiones. en sus expresiones, y disfrutando cuando ella es una víctima, porque eran los ancianos que estaban muriendo. O sea, ella se veía con un vestuario básico, tú sabes, de ya una persona adulta que tal vez estaba en el lugar buscando un apoyo financiero, un apoyito ahí. Entonces, yo veo a esa señora matada de la risa, sonriendo, feliz, y yo veo mucha gente escuchando música triste, con un concepto totalmente distinto de lo que es la vida. Y yo ver esa persona con esa situación tan feliz, eso fueron cosas que me fueron marcando, pero se fueron desarrollando en mi ojo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una persona que tiene escasez referente a su imagen directamente, tú las relacionas con pobreza automáticamente. Entonces, mis ojos podían ver otras cosas. Podían ver personas sabias, podían ver personas que, que eran felices, que sonrían sin tener, faltándole algunas piezas de su diente, sonreían más que otros que tenían una mejor sonrisa. ¿Cuándo descubriste ese don de poder ver cosas a través de tu lente fotográfico diferente a lo que ven los demás? Tuvo que ver mucho conmigo porque justamente tenemos una exposición que se llama, ¿lo puedo mencionar? Sí, claro, claro. Se llama Perfectamente Humanos, porque la fotografía en mí y mi mejor yo nació de yo apreciar mi mayor problemática, que era mi brazo, y una cicatriz que tengo bastante grande, porque todavía tengo ahí 8 clavos y 2 varillas. Y yo apreciar mi mayor dificultad me cambió la vida. Conocí a un señor que me dijo que en un accidente se le partieron sus 2 dientes y él en un lugar se encontró con un moreno que también le faltaban sus 2 dientes de adelante y él dice que él lo que más lamentó fue no haberse tomado una fotografía los dos sonriendo sin los dientes. Y él pesado, hablando con otras personas. En estos días hablé con una persona que me dijo que en este mundo hay personas que con la tecnología van desgastando nuestro corazón. Qué profundo. Wow, cuando yo escucho a ese señor así, eso me engranojó. Y es una persona que cambia botellas en la calle, en una carretilla. Entonces, también como trabajo mucho con estilismo y perfeccionismo a la vez, me he encontrado lamentablemente con clientes que tienen un pelliquito ahí. Ay, no, que no me saque el brazo. Entonces, yo trato de hablarles que la persona que en la vida va a querer estar a tu lado, te va ahí en ese pelliquito que te va a dar el primer beso. Una pregunta, Yoman. ¿Con el don se nace o se hace? Yo creo que tengo algo de mi madre, que es que ella como que ve las cosas, que son cosas que nos pasan a nosotros los artistas directamente. Y mami ve cosas que pueden pasar. Pero, el criterio es vital. Porque la creatividad no se nace, o sea, tú no naces siendo creativo. La creatividad se alimenta. Es una construcción. Es una construcción totalmente. Y ahí es donde está el detalle. Entonces, incluso yo imparto talleres y en la última clase es que los pasantes empiezan a usar la cámara. Las 3 primeras clases, son 4 clases en fotografía básica, nosotros los educamos a que conozcan de composición fotográfica, del por qué una fotografía, del lenguaje corporal, vamos a anexarle textura a esta foto, para que puedan ver las cosas desde otra perspectiva. Y que las primeras 10.000 fotografías son las peores fotografías que tú vas a hacer.
Yoman, ¿por qué tú te catalogas como un artista? Artista. ¿Qué te hace ser un artista y que tú puedas decirlo con ese orgullo que se te nota cuando tú lo dices? Honestamente, soy feliz. Soy feliz y... O sea, el arte te da felicidad. Es que tú quieres Sí, decir. sí, me da felicidad, pero el resultado es que soy feliz. Ya llevándolo a otro contexto. Entonces, cuando hablo de soy feliz, es de ese momento donde puedo crear, donde puedo transmitir, donde puedo comunicar, donde puedo tratar de ver esa belleza que les comento, donde tal vez la vida cotidiana que llevamos tan rápido, yo hago como que un stop y lo miro. La mayoría de fotografías que se han destacado ya en revistas como Vogue Italia han sido fotografías que yo he pasado, como hay una fotografía que encontré a una señora como de 103 años y su hijo que es no vidente, dándose un abrazo. Su hijo tiene como 80 aproximadamente. Y yo paso y veo ese sentimiento tan bonito y yo me devuelvo en mi vehículo y hago esa fotografía. Y cabe destacar que siempre nos ponemos como que muchas trabas en la vida. Y yo me desmonté de mi vehículo y hice la foto con un teléfono. Y esas fotografías representan un reto para mí de vida, que son de las cosas que tal vez me han hecho ir evolucionando poco a poco. Yo envié esa fotografía a Vogue Italia tomada con un celular, donde constantemente nosotros ponemos la tecnología, la inversión, el tener los mejores equipos como el mayor problema. Pero tu mayor inversión y tu mayor imagen, que siempre lo digo, está aquí. Ni siquiera en lo que no en lo que tú te pones. Que nuestra sociedad se ha transformado mucho en eso. Y yo envié mi fotografía a Vogue Italia y fue aceptada. Y Interesante fue lo que él con un dice. celular. Sí, interesante porque quizás a final de cuentas, en conclusión de su comentario, es que muchos jóvenes no hacen la cosa porque dicen que no tienen herramienta o porque no le compraron tal cosa, no lo puede hacer. Sin embargo, en el caso de él, independientemente de tener la herramienta o no, él buscaba la forma de hacerlo. Porque lo hizo con un celular y Sí. logró llegar hasta una gran revista, un gran Sí, portal. no importa. Entonces, definitivamente, el mensaje que nos queda es que no importa lo que tú tengas en las manos, lo Hágalo. importante es la pasión que tú le pongas a lo que quieres hacer. No, y el comentario que él hizo, las primeras 10.000 fotos que tú vas a tirar probablemente no sirvan, pero te está dando la herramienta y la capacidad de tirar una buena foto. Y desarrollar el criterio Claro. automáticamente. Viajar, Yo, man, conocer del barroco, del renacimiento, los movimientos. Es vital en el arte. man, ¿tiene algún tipo de remuneración económica cuando una de esas revistas te catapulta y te utiliza tu imagen? Sí, todo va a depender, por ejemplo, muchas veces son concursos y te pagan con una exposición Ok. internacional. Porque, por ejemplo, en la primera revista que nosotros quedamos, esta tuvo una exposición y nos colocaban a nosotros en la portada automáticamente. Y esa revista se vendía como a $55 en todo el mundo. Porque no es que solamente se vendía en Estados Unidos. Tú la pides, se envía a todo el mundo. Pero en esta etapa la visual era, te pagaban con promoción. Ok. Entonces, con esa promoción ya nosotros automáticamente captábamos clientes. Nos escribían personas que manejaban agencias, etcétera, de manera constante. Con esa misma proyección, Gabriel, como participante en la parte del maquillaje, obtuvo una entrevista también internacional. Tuvimos una modelo que también tuvo una entrevista totalmente internacional con visual de acogerla. Nosotros mismos nos ayudó muchísimo porque de manera general nosotros tenemos muchos clientes que solo pagan un vuelo Wow. a hacerse una fotografía con nosotros, Ya. año tras año. Yo tengo otra pregunta, Yoma. Lamentablemente el tiempo aquí tiene su jugada, pero yo no quiero que vaya pasando sin que tú nos comentes qué pasó de Yoman Publicidad, lo que se creó mientras tú estabas en la universidad, hasta hoy. Porque sabemos de la inclusión de Gabriel, tú lo has mencionado, pero hay un camino que tú ya recorriste y que no lo hemos sabido. Sabemos que ya tú tienes familia, Un hijo. ya tu empresa es diferente, ya ustedes tienen otra Agencia publicitaria. es una agencia, pero tiene mucha categoría de servicio. O sea, queremos conocer un poquito de eso.
Sí, nosotros nos dimos cuenta dentro de todo este proceso de que las marcas a veces tenían ciertos temas con el desarrollo del contenido. Entonces, toda esa experiencia, dígase, hicimos como que una combinación del dibujo, diseño gráfico, que fueron las etapas por las que fue pasando mi vida, Ujú. diseño gráfico y marketing, que fue la carrera que estudié. Entonces, luego llega la aplicación de, vuelvo para atrás, dibujo, diseño gráfico, marketing y fotografía. Entonces, nosotros hacemos fotografía con todos esos elementos combinados. Entonces, eso nosotros se lo llevamos a los clientes. Y lo vendes Ok. con la experiencia que cogiste Con en la la telefónica. experiencia. Espérate, ¿no? Pero ¿cómo Está fue dejando el evolucionando la chin. empresa? Retomando la pregunta de Larier, ¿cómo fue evolucionando tu empresa? O sea, la empresa que tienes actualmente, ¿fue la empresa con la que iniciaste? ¿Cómo fue esa evolución? Es lo que queremos. No, la evolución fue en el escritorio de mi casa. Luego el escritorio de mi casa, que era un local que pagaba como 3.000 pesos, pequeñito. Luego empezamos a atrevernos. Buscamos, teníamos, Yoman Publicidad tiene un lema que se llama familia creativa. Pasaron muchos creativos. Todo el que trabaja con nosotros tiene que ser creativo directamente o tener una visión de escala. Tenemos un amigo que trabaja con nosotros que formó parte de la película de Juan Luis Guerra, que fue otro de mis mentores. Fue el que se encargó de la mayoría de los 3D, los renders Wow. de ese La proyecto. de la abeja. Sí. Luego fueron llegando más creativos. Ellos también fueron emprendiendo sus propios proyectos. De igual manera, nosotros también fuimos escalando. Dentro de todo eso, cuando ya terminamos de trabajar con los estudiantes, llegan las marcas. Porque ya tenemos la experiencia. Llegan las marcas, llegan las empresas. Y ahí nos hemos mantenido siendo como asesores de marcas de manera general y le hacemos el desarrollo también. Entonces, ¿Cuál es su fuerte? Si tú me tuvieras que vender, porque sabemos que ustedes tienen tanto talento que pueden entrar en muchos renglones, pero si tú tienes que venderme tu fuerte en cuanto a Yoman Publicidad y el Yo Invento que tú tienes con Gabriel y eso, ¿cuál es? Cuando hablamos de Yoman Publicidad tiene una estrategia de ahorro de tiempo para los empresarios, automáticamente. ¿Por qué? Porque tú como empresa tienes que pagar, si tú tienes una empresa ya media alta, tienes que pagar un departamento de mercadeo, tienes que estar contratando personas, tienes que pagar TCS, tienes que tener un empleo en manía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra Yoman Publicidad. Yoman Publicidad les resuelve todo lo que tiene que ver con imagen, identidad corporativa. Outsourcing totalmente. Sí, les resolvemos todo. Tenemos un equipo de trabajo que está siempre fijo con nosotros allá en la empresa. También tenemos otros asociados. Entonces nosotros lo que hacemos es todo eso. Le suplimos la necesidad de que ellos se eviten estar llamando 10 suplidores cuando con nosotros lo tienen todo. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se ahorran tiempo, ahorran dinero y son más eficaces. ¿Cuál es la empresa o la campaña o el trabajo que tú puedes mencionarme sin pensar mucho y sin buscar mucho que para ti fue un cambio de norte? Nosotros implementamos en nuestra estructura de trabajo que para que todo eso funcionara había que hacer una campaña publicitaria integrada en las redes sociales que fuera seduciendo al cliente hasta caer al punto de la compra. Sucede que teníamos una persona que era mecánica en la parte de los videos y nos comentó sobre una campaña que íbamos a hacer a un cliente que era de una apertura, los Teruel, que estaban abriendo otra oficina que se iba a destacar con la parte de las reparaciones de manera automática. Y un amigo relajando, esa persona que trabaja con nosotros, porque hay un lema que nos define, que es donde tus ideas sí cuentan. Nuestro colega nos dijo que, ¿y por qué no le ponemos una lavadora en la cabeza y hacemos un comercial con una persona que sea jocosa? Entonces, yo como que escuché, porque me gusta escuchar, me gusta esa parte, materializarla. Entonces, cogimos el joven que vende tortas aquí en La Vega, que se llama El Tortero, y ahí lo pusimos a decir su trabalengua, y vengan aquí que nosotros somos los mejores reparando lavadoras, y le hicimos una campaña, le metimos meta-ads, empezamos a desarrollar, y eso fue un boom. Pero ¿por qué me marcó? Por la estructura popular, lo que pudo lograr, el tono de voz que tenía esa persona que hacía la promoción, Conectó. conectó, y que yo, siendo el superior,
escuché a una persona que estaba en una posición muy, muy, muy inferior dentro de mi empresa y funcionó. Fue maravilloso esa campaña. Por aquello Ya. de lo orgánico, supongo yo, porque Sí. creo que es una tendencia cada vez más viva, de que mientras más orgánico es un contenido, Sí, pues totalmente más se orgánico. pega. Yo no Totalmente sé que tú orgánico. tienes o tienen ahora mismo una exhibición que van a hacer pronto. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en realidad son dos, casi tres. Ahora vamos a exponer todo este entusiasmo, toda esta visión que ha pasado. Al principio se iba a llamar personajes, pero ahora se llama Perfectamente Humanos. Y ¿De dónde viene vamos, el nombre? ¿Qué quiere perfec- transmitir con ese nombre? Perfectamente Humanos, yo creo una técnica de retoque que nosotros con una Wacom, que por eso me la trazaba mucho a los clientes con la fotografía, pero no me entendían. Y luego cuando duraban 10 años usando esas fotos, entendían la razón. Tuvieron que pasar 10 años y yo lo dejaba, entiéndanlo después. Entonces, nosotros tomábamos con la Wacom, si la persona tenía imperfecciones, nosotros le hacíamos como un duplicado de su misma textura. Si tenía una cicatriz, esa cicatriz se la poníamos más bonita, se la protegíamos, pero con su textura. Nosotros no la eliminábamos, no la bloqueábamos totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una tendencia de que le pasan un filtro y eso se puede lograr en 10 minutos. Pero lo que nosotros hacíamos nos tomaba 1 o 2 horas. Pero era más difícil aún porque era protegiendo la esencia de esas personas. Y esa misma experiencia nosotros la vivimos con los clientes. Cuando veíamos un cliente que sentía cierta situación, lo que yo podía evocar en parte a la nobleza que veía la sociedad, siempre me he visto como que una persona que tiene un objetivo de ayudar. Incluso relajando, lo digo por ahí, yo quiero crear una fundación que se llame el Robin Hood Dominicano, Ya. pero es como que con un trasfondo y la visual es como que a mis clientes que nos apoyen y a esas mismas personas que vamos a estar fotografiando, nosotros llevarle Una un ayuda. detalle. Por ejemplo, a un señor le vamos a apoyar con unas medicinas, él no quería la medicina porque tiene como una pelota aquí. Ujú. Y él decía que ya él se acostumbró a eso, pero necesitaba dormir mejor, que le Ya. hacía falta un abanico. Entonces como que quiero ir introduciéndome en esa parte, que poco a poco que los fines que puedan tener esas exposiciones sean para Pero distribuirlo ya ahí. está lista la exposición, ¿verdad? Ya la exposición, Son tres donde van, cómo es el eh, ¿Qué asunto, puede esperar el la público de esas invítanos, exposición, exposiciones? la cuándo va a exposición ser. va a ser en la Casa de la Cultura, va a ser ahora en En La octubre, Vega. aquí en La Vega, en octubre. Eh, la misma va a estar ahí, va a llegar a una etapa donde muy probable las obras tengan una venta, se vendan al final, Qué bien. con la finalidad de donarla al asilo de ancianos y a las mismas personas que han sido fotografiadas. Ese es uno de los fines principales que tiene esa exposición y conectarnos un poco con lo natural y con lo humano, con ese ser que tenemos nosotros interno cuando estamos solos. Esa es prácticamente la visual que tiene esa exposición. Yéndonos a la parte humana entonces, Ujú. y robándome unos minutos, que ya estamos en el cierre. No nos contaste de Yoman papá, Yoman esposo, tu rol como hombre de familia. Cuéntanos un poquito de eso, qué significa para ti, qué cambio trajo eso a tu vida, a tu profesión. Sí, mira, Yoman papá le debe mucho a su esposa y a su madre, porque tuve que abandonar un poquito el hogar para que lo que está sucediendo ahora pasara. Porque cuando tú no tienes el apoyo financiero, tú tienes que salir a dar un plus. Yo tenía que salir de la empresa a las 3, a las 2 de la mañana, en mi casa esperándome, mi niño esperándome. Entonces hubo una etapa donde mi esposa tuvo que jugar un rol muy fuerte de tratar de comprender, pero ella como madre y como mujer, necesitando que su pareja estuvo ahí, ella fue esa mujer que estuvo ahí esperándome siempre, que estuvo atenta. No solamente ella, también está mi madre, porque
Hay una fotografía muy bonita que la vamos a ver en la exposición de mi madre, que también está en Bob Italia. Se llama Nostalgia, que expresa a mi madre esperando que todo lo que ella hizo por sus hijos, aunque los padres no lo esperan, siempre quieren lo mejor para nosotros, pero nosotros siempre vemos y queremos darle lo mejor. Como que todo eso que ella hizo por sus hijos llegue en algún momento. Y está como postrada en una persiana, mirando hacia la calle, también visualizando cuando Yoman andaba en sus churches, en sus cosas, y no llegaba. Pero automáticamente me toca mucho porque ahora como padre lo puedo ver distinto totalmente. Pero yo siento que tenemos que llegar a ser padres para empezar a ver estas cosas. Y nada, tengo un hijo maravilloso. Había una hembrita espectacular. Pero hay una etapa con Nelson Jonel que cuando había una dificultad me daba vida. Siempre me daba vida, me daba, vamos, vamos papi, podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y él mismo tiene como esa magia. El niño es artista, mi hijo es arquitecto incluso con 10 años. Te hace un diseño arquitectónico que te puede hacer una persona adulta. Wow. Y mi hermosa hija que prácticamente tenía su nombre y no llegaba luego de 7 años. De repente estoy haciendo una sesión de fotos, juntamente andaba yo con Gabriel, y me llaman y yo me derrito en la sesión de fotos, porque tengo 7 años que no llega, y de repente me llaman que mi esposa salió a hacerse un chequeo, que ella tenía la chikungunya, y en la chikungunya le dijeron, ¿te ha llegado la cuestión? Y le dicen, no, vamos a hacerte una prueba de embarazo, y yo, ok. Cuando ella ve eso, se le quitó todo, y me llama brincando y me dice, y ahí tengo mi hermosa princesa, Linel. O sea, una niña maravillosa también, que tienen que conocerla al pasito también. Tenemos pocos minutos, ¿verdad? Sí. Y no pero- quiero pero desaprovechar. yo me quiero y robar cerrar. algo. Espera. Ah. Es más, yo voy a dejar lo mío para el final. Ok. Dele usted. No, lo que pasa es que no quiero terminar el episodio sin que yo man le dé un consejo, un mensaje, algo motivador a esos jóvenes que al igual que tú tienen esa creatividad, tienen ese don, que quizás tienen una cámara en su mano o una camarita y no saben cómo hacer ni cómo llegar. Dale un mensaje, por favor. Sí, yo creo que lo vital es autoanalizar en qué somos buenos. Porque yo me entré, por ejemplo, al diseño gráfico porque yo sabía dibujar. Si Dios te da limones, vamos a hacer limonada. Pero entonces ahí entra algo que aprendí, que tú no haces nada con el talento si no tienes disciplina. Entonces la disciplina va a ser siempre la constante de todo. Estudiar mucho, estudiar mucho, estudiar mucho, pero sobre todo accionar. Si no hay una acción presente, se queda todo ahí. Y eso es muy peligroso. Entonces, no permita que te digan que no. Yo no permito que me digan que no. Ha sido una ventaja muchas veces, en otros temas me ha traído inconvenientes, pero yo no permito que me digan que no. Con algo que yo entiendo, que ya yo analicé que sí puedo. Y tu competencia siempre tiene que ser tú mismo. Pero pensar no solamente en el presente, piensa en el futuro. La consecuencia de tus actos en el futuro. Y las consecuencias de tus acciones en proyección. Siempre pensando en el futuro. No como un negociante, sino como un empresario. Buenísimo. Larier. Para cerrar, Yoman, el de los multi, el hijo del pollero, que nos relató parte de su vida profesional, de joven, de pelotero. Ya tú le diste un mensaje a la sociedad, a los jóvenes, que me encantó. Pero yo quiero que nos despidamos con un mensaje a tu familia, al padre que fue pollero, que te apoyó, a tu mamá que fue, según lo que hemos conversado, ese pilar para que las cosas quizás se dieran, y a tu esposa junto a tus hijos, de que son los que te han acompañado en el último trayecto del viaje. ¿Qué mensaje tú le puedes dar? Viendo hoy ya tú paseándote por pasarelas internacionales y que lo que quizá era un juego o un sueño, ya hoy es una realidad. ¿Qué tiene Yoman que decirle a esas personas que han ido caminando con él? Sí, sobre todo
Agradecimiento y amor creo que es lo principal. Porque tú ser niño y sentir que se te trabajó para que siempre fueras feliz y que siempre que creyeras en ti y que tú puedes, marcó siempre mi vida. A veces tenía temita con papi y mami me apoyaba y viceversa. Siempre estuvieron ahí como que dentro de lo que podían. Y mi padre me formó con un carácter muy fuerte. Mi padre me dijo, cuando usted haga algo, usted es responsable 100% de eso. Yo trabajé en muchos sectores y no dejé nada de hablar de mí. Entonces, cuando usted haga algo, que trabaje en una empresa, se perdió un dinero una vez, y yo le dije que no, yo no había tocado ese dinero. Yo descubrí cómo se perdió el dinero y todo. Le dije, miren, cuando tengan problemas, sí, llámenme a mí, que yo se lo voy a resolver. Pero porque mi papá me dijo, cuando usted es responsable de lo que usted haga. Y eso siempre me marcó, siempre firme. Y con papi mirarme, ya yo sabía que yo estaba haciendo algo mal. Entonces entré a la etapa de mami, que se levantaba conmigo a las 4 de la mañana, porque era la hora en la que yo me aprendía la clase, Ya. a prepararme mi comida, mis cosas. Siempre estuvo ahí pendiente, vislumbrando que me podía pasar algo por allí o aquello por allí, como le comenté de todo lo que tiene que ver con el accidente, pero siempre estuvo ahí pasándome, ponte a hacer la tarea, enfócate, ve a la iglesia, eh, constante. Mi esposa, una mujer maravillosa. O sea, yo tendría que vivir muchas vidas para poder agradecerle todo lo que ella ha hecho por mí. O sea, yo creo que hoy lo que soy en día, aparte de mis padres, se lo debo todo a ella. Qué bien. 3 preguntas rápidas. Vamos, comience usted. Mi pregunta favorita, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, creo que gracias a Dios lo vencí, que era no dejarle una enseñanza a mis hijos de que no tiene que ver la economía y que la escasez es mental para tú lograr tus objetivos en la vida. Un libro, una película, una serie. Eh, Importante. Muchas personas se las he recomendado. Yo tengo una fotografía que se llama La vida es bella. El que tiene hijos, yo les recomiendo que vea esa película, que yo creo que fue algo que me marcó de todo lo que estuvimos hablando en esa misma etapa también del desarrollo. Esa película me marcó. Mi hijo es el resultado de esa película. Yo siento que yo soy también el resultado de esa película. Tienen que verla para que puedan comprender. Viendo el Yoma de hoy, el Yoma que ha tenido varios logros, como vimos en revistas nacionales e internacionales, si lo ponemos con el Yoma de niño, ¿qué tú le dirías? Paz. Yo siento que el éxito es paz. Siempre lo he trabajado y lo he visualizado así. O sea, tú le dirías a ese niño que tenga paz. No, que ya la tiene. Ok. Que todo eso que él visualizaba, con todo eso que él soñaba, a pesar de tu poder obtener ciertos logros, a pesar de tu poder manejar unos pesos, lo que tú hagas en la vida no puede tocar tu paz. Y que no podemos ser exitosos si no tenemos esa palabra en desarrollo, día tras día, porque es un trabajo a diario que tenemos que hacer. Así yo defino el éxito. Yoma, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Creo que, que fue de mucha enseñanza. Fue una conversación de verdad muy amena, muy bonita. Yo no me la imaginaba así, pero fue de lecciones. Y creo Qué que bueno. si todos los que pudieron llegar a este momento, pues van a coincidir conmigo. De verdad que gracias por regalarnos este espacio y esperemos que se repita, que creo que quedaron muchas cosas por hablar. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y a ustedes, hasta la próxima.